Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Pilar Luna del grupo ITA 58 y esta es la tarea número 13 de la materia de instrumentación virtual. Una cadena es una secuencia de caracteres ASCII, visualizables o no visualizables. Las cadenas proporcionan un formato de información y datos independientes a las de la plataforma. Algunas de las aplicaciones más comunes de las cadenas incluyen las siguientes: creación de mensajes sencillos de texto, controlar instrumentos enviando comandos de texto al instrumento y devolviendo valores de datos en forma de cadenas ASCII o binarias que luego se mostrará en el archivo numérico. Almacenamiento de datos numéricos en el disco. Para almacenar datos numéricos en un archivo ASCII, primero debemos convertir los datos numéricos en cadenas de texto antes de escribirlos en un archivo de disco. Instruir o solicitar al usuario con cuadros de diálogo. En el panel frontal, las cadenas aparecen como tablas, cuadros de entrada, cuadros de texto, etiquetas. La View incluye base incorporados y funciones que podemos usar para manipular cadenas, incluido formatear cadenas, analizar cadenas y otras ediciones. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos, DBMS. El conjunto, los datos y el DBMS, junto a las aplicaciones que están asociadas con ellos, se conocen como un sistema de base de datos. Los datos dentro de los tipos más comunes de base de datos son los datos dentro de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento hoy en día se modelan típicamente en filas y columnas, en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes. Luego se podrá acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. Las bases de datos están destinadas para el manejo de la información y la toma de decisiones respecto a los datos. Es decir, que nosotros como usuarios, al contar con herramientas como lo es la base de datos de un proceso, podemos analizar la información recabada para poder tomar decisiones que mejoren o agilicen dicho proceso. También nos ayudan a tener un registro del proceso. LabVIEW cuenta con herramientas necesarias para enviar información de tipo de texto a programas externos como Excel, con la finalidad de crear una base de datos de un proceso en cuestión. Al utilizar arreglos y convertidores de datos a tipo de cadena de carácter, podemos guardarlos en algún programa de análisis de datos externo. Y bueno, eso sería todo por la tarea número 13.